Don José. Fernando, ayer hicimos una larga discusión sobre COVID. Déjeme darle los números para que usted vea que se mantienen las tendencias. La positividad del día de ayer subió a 37.4%. De aquel 2, 3, 4, mire, con respecto al 5% que es hacia abajo, que tenemos control del virus, ahora mire que estamos en 34. Casi 7 veces más que el control. Ahí están los números. Los casos activos llegaron a 57.203. Los casos nuevos, 5.468. Allí importa más siempre, recuerde, la relatividad. Es decir, la cantidad de casos nuevos entre las nuevas pruebas. Eso es lo que usted mira, el porcentaje. Más que el número absoluto. Estamos sobre 37.4%, lo que nos hace suponer que nosotros tenemos un gran nivel de infectación en el país. El virus está en control. No se engañen en eso. Los muertos, aunque ahí aparecen, son 8 nuevos, porque incluye uno. Nosotros siempre incluimos los muertos todos del mismo día, aunque haya 1 o 2 que sean del día anterior. Aquí hay uno en este caso en particular. Sí. En UCI hay 61, va al alza, y en sala a 544. A pesar de este extraordinario incremento, la presión sobre el sistema hospitalario crece, pero no crece a la misma rata con que crece la expansión. Eso nos está indicando, A, que estamos más vacunados, B, que la mayoría de los que están muriendo son no vacunados, y también nos está indicando que a los vacunados le puede dar el Omicron por su capacidad de contagio, pero en muy baja efectos. Entonces aquí tenemos cosas que evaluar. Bien, esa es la panorámica de lo que es el problema epidemiológico. El gobierno ha tomado algunas decisiones con respecto a esto, particularmente con respecto a las pruebas. Pero yo quiero referirme, Fernando, con tu anuencia y la anuencia de nuestra audiencia, el caso de Minera y el gobierno panameño. Primero recuerde que el contrato de Minera fue expedido en el año de 1997. En ese momento las condiciones de los mercados de cobre eran otra cosa. Estábamos en precios en el piso, en fin. No, es que no había celulares, es que no estaba esta revolución tecnológica, que es lo pero que más que eso, el mercado era otro. Y las condiciones han variado de esa época a ahora. Ahora, el contrato de una de las inversiones más importantes del país, la más grande en toda la región, una inversión de más de 7.000 millones, no estaba con una regalía de nosotros. Regalía se entiende al pago por el depósito de mineral que yo tengo. Eso es lo que es regalía. Entonces, estábamos recibiendo 2%, pero en la práctica, por las deducciones, estábamos recibiendo 1%. Lo que se reducía a 32 millones por año. La administración del presidente Cortizo decidió que esto había que renegociarlo porque por alguna razón se presentaron una denuncia, nos quedamos la Corte decidió que la ley era ilegal. Minera sostenía que el contrato era legal y entonces para no entrar en una discusión jurídica improductiva, porque sobre esto hay opiniones legales a favor de Minera por el contrato y en contra de Minera por la ley. Entonces, en un mutuo acuerdo, veamos eso y vamos a sentarnos a negociar un nuevo contrato. Es la primera cosa que usted debe saber. Lo que se está negociando, se terminó de negociar en términos ya ahora falta escribir todo eso en leyes. Sí. Es un nuevo contrato. Es la primera cosa. Adaptado a la realidad panameña y a los cambios que se han producido en el mundo. Póngale un gallito para que usted sepa eso. No se trata de una modificación al contrato. Se trata de abrogar el contrato y construir un nuevo contrato. Eso es como los tratados del canal. Un nuevo tratado. Este es un nuevo contrato. Recuerde la cifra. Con todo el boom del cobre estamos recibiendo nosotros 31 millones. Y entonces, bajo la dirección del presidente Cortizo, se monta una operación que él dirigió con su vicepresidente. Él participó en todas estas discusiones con su vicepresidente y sus ministros y el equipo técnico del MEF y el equipo técnico del MISA, de gran calidad, debo reconocerlo, con sus ministros respectivos, emprendieron esta jornada que no comenzó ayer, una larga jornada de debates.
serios, duros, claro. No estamos hablando de Sí, cualquier ellos cosa. incluso pusieron la petición de arbitraje De todo hay. Pero eso sobre la mesa. ayer la empresa dijo que estaba de acuerdo con lo planteado por el gobierno. ¿Y qué es lo que el gobierno está planteando? Bien. La primera cosa es entender que nosotros, Panamá le propuso a Minera, entonces una nueva propuesta. Pero la propuesta no solo incluye la parte financiera, que es importante, incluye un factor importante del problema ambiental, que es, por ejemplo, cuando se hace minería de cielo abierto. En el contrato no había estipulaciones claras sobre cuánto y cuándo y dónde debía comenzar el proceso de rehabilitación. Hectárea que usted moviliza, hectárea que usted tiene que reconstruir. Bueno, los acuerdos establecen que desde que usted arranca y termina un pedazo, usted tiene que reforestar todo y reponer todo lo que se dañó allí, desde el punto de vista ambiental. Sembrar, permite los monitoreos dentro del Ministerio de Ambiente, dentro de ellos. Toda una serie de acuerdos ambientales entre la empresa y el gobierno. También se llegaron a acuerdos laborales. Toda una serie de acuerdos para proteger a nuestra masa de trabajadores. De manera que extranjeros no vengan a desplazar a panameños y a la preparación de personal técnico panameño para este proceso también. Y que AMPIME pueda trabajar dentro de la mina para monitorear todo lo que tengan que monitorear. Que todos los acuerdos ambientales que se van a traducir en acuerdos. Pero la parte económica era la parte más complicada. Claro. Todo era complicado. No hay nada fácil en este proceso. ¿Y de qué hizo Panamá? Después de largas conversaciones, de la asistencia de técnicos internacionales de gran experiencia, abogados de gran experiencia y personal técnico de gran capacidad como en el MEF, que se hicieron los análisis financieros con el ministro del MEF, bajo la dirección acá en el MISI, con un gran equipo de la Dirección de Minería, del ministro Ramón Martínez, la ministra de Trabajo, que estuvo presente, el ministro de Ambiente, el ministro del MIDA, que está ahora hoy participaron en esta discusión, y el equipo negociador que el presidente nombró ayer. Entonces Panamá le hizo una oferta el día jueves pasado, final. Una oferta final quiere decir una oferta que incluía ya todo un proceso de depuración de ideas aprobado por el presidente, el vicepresidente, los ministros, para presentarse a la minera. ¿Y qué es esa propuesta que aprobó Minera? Que aprobó sobre la base de que hay que terminar pues, de llevar esto a ley. Panamá propone a Minera una tasa de regalía móvil. Y fíjense lo que le voy a decir. La regalía es el pago por el mineral que yo tengo. La regalía que yo tenía en el contrato era de 2%. La regalía de Panamá es móvil porque va de un rango de 12 a 15%, a 16%. De 12 a 16%. ¿Y por qué es móvil? Porque la regalía está asociada a la ganancia bruta, que excluye la ganancia bruta, los gastos administrativos, excluye el pago de intereses, excluye otras cosas más, para evitar, ¿no así?, que tasas importantes, porque el ingreso, la ganancia neta, sí, incluye las deducciones, las deducciones de administración y salarios, y para que no se intereses, inflaran los gastos y los intereses, entonces se usó la ganancia bruta, o lo que en inglés se conoce como gross profit, para los que saben inglés, para que tengamos los términos correctos. El término correcto es sobre ese cálculo. Por ejemplo, yo tengo un calculito por aquí está. Se divide 0 a 20%, de 20 a 30, de 30 a 40% en ingreso bruto, 40 a 50 y 50% o más. ¿Cómo operaría esto? Le doy un ejemplo. Si el margen bruto de ganancia es de 45%, entra en el rango de 30 a 40. De 40 a 45, 50, perdón. Y la ganancia bruta fue de 50 millones, entonces como es 15%, nos tiene que pagar 15 millones. Ahora, esta regalía
no está concebida igual que la regalía chilena. Si usted pone en una gráfica la regalía panameña móvil y la regalía en Chile, usted se dará cuenta que mirándolo en perspectiva, Panamá obtiene un mayor ingreso por regalía. Chile tiene menos ingresos por regalía proporcionalmente que nosotros. ¿Y por qué esto es importante tenerlo en mente? Porque la regalía está asociada al ingreso, a la ganancia bruta de la compañía. Calculado el precio del cobre, la libra, a 4.30, que son los cálculos que el ministro presentó y están en los periódicos. El gobierno de la República de Panamá entonces recibiría, además de eso, Minera por su contrato tenía vacaciones fiscales, no pagaba impuestos. Entonces ahora tiene que pagar impuestos. Pero los impuestos de Panamá son menores por las deducciones que permite la ley en Panamá que los impuestos en Chile. Chile tiene una tasa impositiva sobre tasa de ganancia muy alta. Nosotros tenemos menos, pero se compensa ahora. Por eso que comparar el modelo chileno con el panameño no es correcto, si no se entienden las diferencias. Repito, el sistema de regalía móvil de Panamá es más agresivo y el sistema de regalía que el sistema de regalía chileno, pero Chile tiene mayor tasa impositiva sobre las ganancias que nosotros. Y hay una compensación en eso. Esto le permite, que es lo que le importa a usted. Bueno, ¿y cuánto es eso para nosotros, pues? Where's the beef? ¿Dónde está el billete en esto? Sumando regalías a 4.30, Panamá podría llegar a un ingreso de 418 millones. Si usted lo deja ahí y lo multiplica por los 2-3 años del presidente Cortizo, Cortizo estaría entrándole al fisco, casi unos $1.000 millones en ese periodo. Observe ahora la importancia de esta regalía móvil. Como está asociada al precio del cobre, Panamá estableció un ingreso mínimo. Que hay algunas discrepancias que se van a afinar. Pero si el cobre sube de 4.30, póngase a 6.60, que es lo que previsiblemente va a pasar, el cobre podría llegar hasta $9. Entonces Panamá tendría un ingreso de 50% más, es decir, aproximadamente unos 600 millones después del 25, 24, cuando ello ocurra. Lo que significa que post-Cortizo, terminado el presidente Cortizo el 1 de julio, el presidente le dejaría una especie de herencia en efectivo, porque recuerde que la tasa, la explotación durante los primeros 10 años, por la cantidad de material que hay, es lo más alto. Es más alto. El próximo gobierno podría recibir en un mínimo de unos 7.000 millones y el precio máximo, calculado que lo estimo yo en $6, $6.30 la libra en ese periodo, de 18.000 millones de dólares el próximo gobierno, el próximo año. Más que el canal. Entonces esto, no, por el periodo. Sí, no, pero el canal estamos hablando de... No, el canal produce más porque el canal produce 2.000 por año. Por año. Por año. De manera que en este periodo nosotros hemos hecho que los ingresos que recibimos pasen a 12 veces más en este momento, con el precio a 4.30. Por eso nosotros le hemos venido insistiendo a ustedes que todos nuestros ciudadanos deben estudiar el precio del cobre, porque aquí está cobre, molibdeno y oro. Porque el precio del cobre significa plata para nosotros. Ponga Bloomberg y ahí le va a salir todos los días, ahí sale una columnita ahí que da el precio, cómo están los cobres. Ahí el cobre, ayer estaba a 4.44. 4.44, sí. Nosotros hicimos esto a 4.30. Entonces, esto que ha aceptado la compañía, esta regalía móvil, deja una suficiente ganancia para la empresa, porque además, en materia de economía
de mercado. Yo no puedo pensar que alguien va a invertir 7.000 millones de dólares y va a perder plata. Sí. Sería una locura. Nosotros hemos acabado las vacaciones fiscales, hemos puesto una regalía y hemos tomado el riesgo de irnos con el incremento del precio, con una regalía móvil que nos permite a nosotros sacar. Y si debe preguntar, si se cae el precio por debajo, entonces tenemos un techo mínimo. Un piso. Un piso. Pero un peso, tiene razón. Esa es la ventaja de hablar con gente que sabe más que uno. Tenemos un piso. En ese piso lo tenemos que hacer de suerte tal, ¿así?, que se cumplan los preceptos legales para la compañía y para nosotros. ¿Cuál es el piso? 375. No. ¿Cuál es el precio mínimo del oro del cobre para aguantar este piso? 2.29. Sí, pues bastante. Hoy estamos 4.30, pero la tendencia en el mundo, por los carros electrónicos, por todo el desarrollo electrónico, el cobre es una cosa fundamental. Todas las tendencias en el mundo indican que el precio va a estar por encima de los $6. Entonces, en este escenario, además de eso, se acabó las vacaciones fiscales. Porque actualmente el contrato, de acuerdo a la ley, para que es un contrato ley, Minera no pagaba impuestos. Entonces ahora Panamá obtiene un mejor ingreso y las generaciones futuras disponen de un ingreso sustancial. Esto es el equivalente a una reforma fiscal integral. La reforma fiscal de Mireya no logró ni siquiera. No, el de la Martínez le sacó como 500 millones. 500 millones. Bueno, esto es el equivalente a una reforma fiscal. Para que tengas una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. La pregunta es, ¿este será el mismo modelo a usar para las minas de Cerro Quema y de Cañaza? Este es el modelo aplicado para este contrato. Sí. Habrá que legislar el Código Minero, reformarlo para ver sobre este contrato, pero este será un contrato ley. En todas estas explicaciones que yo le estoy dando. ¿Qué cosas le preocupan a la compañía? Bueno, a la compañía le preocupa obviamente la estabilidad de su negocio. Manuel Aifurúa, quien mandó la nota por parte de Minera, aceptando en términos, comprendía en términos que aceptaba estos números, de estos que estamos hablando. Y esto no fue un problema de decisión sencilla, ni que, no, esto fue pregúntenle a la gente de Minera, pregúntenle a las empresas privadas. ¿Qué estamos salvando con todo esto? Aparte de los grandes ingresos para el Estado. Estamos hablando de más de 6.700 trabajadores directos y más de 22.000 proveedores de la mina de cobre. De eso es que estamos hablando. Más todo lo que significa esto, el pago a Seguro Social, etcétera. Más esos barcos, no olvidemos también que esos barcos de cobre salen en un barco que va en un puerto de ellos está en el Caribe y esos barcos van a China. Así que significa que esos barcos van a pasar por el canal de Panamá. Entonces, el resumen de lo que estamos conversando es de que una de las explotaciones, o mejor dicho, la empresa privada más grande del país ha logrado un acuerdo integral con el gobierno que tiene que traducirse a contrato, porque esto viene una redacción y los abogados son expertos en ver que esto quede redactado de suerte tal que nosotros recibamos lo que creemos que vamos a recibir y esté plasmado en un proyecto, porque eso tiene que pasar. Esto entra a un debate porque tiene que haber una consulta, se va a hacer la consulta correspondiente. Pero de esto se trata. Esta es quizás la discusión más seria después de los tratados Torrijos-Carter. Y entonces, claro, no es lo mismo, porque estábamos hablando entre Estado y Estado. Aquí estamos hablando entre el Estado y una empresa. Y que ha invertido 7.000 millones. Ahora, ¿qué efecto tiene esto en el mundo? Y para Panamá. Primero, garantizar que los ingresos que teníamos se mantienen y los ingresos del Estado se incrementan. Cuando usted aumenta los ingresos en esta magnitud,
¿Qué le pasa a las finanzas del Estado? Quedan con mayor capacidad de poder ir a los mercados para invertir en lograr inversiones. De hecho, el presupuesto del 22 está concebido sobre la base de 70% de inversiones y 30% de ahorro. Que lo vamos a poner aquí. No sé cómo el presidente Cortizo irá a proponer al país usar este dinero, pero inmaterialmente de lo que proponga el presidente, nos pone a nosotros por primera vez a recibir de nuestros recursos una cantidad aceptable. Y esta propuesta, que fue elaborada con mucho debate interno, mucha pelea, como todas las propuestas, esto no fue fácil. En ese camino, entonces nosotros financieramente vamos a mantener el 4% del PIB de Minera, pero además vamos a mantener los ingresos de Panamá. Allá el director de la DGI debe estar contento. Hombre. ¿No? Porque significa que el riesgo país con respecto al no pago de deuda o no pago de compromisos Se redujo ayer. se redujo enormemente. Pero se produce otro fenómeno. La inversión extranjera directa que ha caído en el mundo verá en Panamá un mecanismo de que nosotros no estamos aquí para estar privatizando a nadie, pero tampoco estamos para estar regalando nuestros recursos. Para estar nacionalizando, ¿no? Esto es lo que usted está viendo en Chile, lo que usted está viendo en Perú, lo que usted está viendo en Colombia, dependiendo de lo que pase en esta nueva correlación de fuerzas que nace, o de lo que usted está viendo en Venezuela, que no hay este tipo de atracción de inversiones, y un poco lo que hablaba el presidente Xi Jinping, ¿no? Nosotros, en medio de la pandemia, y esto es lo importante, Minera ha crecido y ahora con este acuerdo los ingresos de Panamá crecen sin afectar la operación. Es decir, manteniendo los mismos empleos, manteniendo la misma empresa, manteniendo las mismas condiciones y aumentando la confianza en la República de Panamá. ¿De qué debemos hacer nosotros? Yo les propongo que estudien lo que se va a plantear, lo que se está planteando, lo estudien con la mente abierta. Este no es un régimen socialista, el del presidente Cortizo. Este es un gobierno de centro-derecha. Sí. Este es un gobierno que, a pesar de esa definición que yo le doy, ha logrado extraer de esta discusión un pedazo importante del país para Panamá en el gobierno, que es el que distribuye al final la riqueza, pero también se mantiene el país que corresponde al efecto que Minera tiene en Colón, en Coclé, en todo, la cantidad de empresas que hay. Entonces aquí se conjuga un esfuerzo complicado de realizar, complejo, porque alguien se preguntará, bueno, es que ¿por qué no pedimos 1.000 millones? Bueno, yo quisiera que fuera 100 millones, de 1.000 millones, Sí. pero en realidad pasa exactamente igual con el canal. ¿Usted recuerda cuando nosotros negociamos el canal? ¿Qué pasó cuando nosotros regresamos el canal? Teníamos que tomar una decisión militar. Y una de las decisiones que Corrijos, cuando dio su discurso en la OEA el 7 de septiembre del 77, dijo con énfasis, el poner a Panamá bajo el paraguas del Pentágono es un peligro, porque mal usado puede hacernos daño. Pero obtuvimos el canal está en nuestra mano y miren lo gigantesco. Ahora supóngase, en sentido positivo, que el precio del cobre suba a $10, porque hay estimaciones de 11. Suponga que suba a 8.60. Se duplican los ingresos. ¿Para quién? ¿Para el gobierno de Cortizo? No, para el próximo gobierno, quien quiera que sea. Quien quiera que sea. Y eso es lo más probable que pase. Existe muy poca posibilidad en los próximos 10 años que el precio del cobre caiga por debajo de 2. Muy poca probabilidad. Pero existe. Por eso Panamá puso un techo. Techo que se está en proceso de afinar. En todo este problema, ¿cuál era la preocupación de los ambientalistas? Hombre, una mira de cielo abierto, ¿por qué no hay que hacer? Bueno, todas las precauciones, todas, han sido tomadas
Pero además, la autoridad del ambiente, el Ministerio del Ambiente, ahora puede entrar dentro. Antes teníamos que pedir permiso. Puede estar ahí, puede entrar adentro. Mira qué barbaridad. Bueno, ya es aceptado, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Entrar, subir para arriba, bajar para abajo, Sí, entrar adentro y salir siempre afuera. pensó que si usted sube, No. es para arriba. No, está bien dicho. Sí, bien. Bueno, voy a la escuela vieja. Nosotros podemos estar dentro para darle seguimiento a lo que estamos planteando. Y el financiamiento del ambiente estará garantizado por el gobierno para poder hacer este monitoreo. Pero también abre la perspectiva de Panamá para en el futuro qué vamos a hacer con toda esta riqueza que la naturaleza nos ha dado. Entonces, reitero lo siguiente. Algunos se preguntarán, bueno, es que esto fue amarrado y que Minera quería darnos... No, aquí nadie quería darnos nada. Créalo. Aquí había posiciones en la comisión negociadora, sí, me cuentan, posiciones duras. Aquí el grupo de panameños que está allí es un grupo panameño de acero, con experiencia. Entonces uno siempre piensa, la política es el arte de las posibilidades. Y es el deber de uno crear esas posibilidades. Y es por eso que es importante que usted mire esto, al margen de la politiquería diaria. Mírelo en el marco de las grandes cosas que tenemos. Fíjense que yo le acabo de dar dos noticias importantes. Le di la noticia de que llegamos a 8,6% de manejo de millones de TEUs por ese canal que no era nuestro y cuando nos lo regresaron, ahí no había puertos. Nosotros los construimos y son puertos privados. Claro que son puertos privados. Porque nosotros privatizamos eso y logramos del manejo y alce de producir ingresos para el Estado, que era muy bajito, y después de arduas negociaciones, ahí está el informe de auditoría del Contralor General de la República, que otros por no leérselo lo han criticado, ¿no? El que expresa la evolución de los ingresos del Estado, formidables. Y ahora, en el futuro, nuestros jóvenes podrán ver un incremento sustancial de estos ingresos. Y nuestros trabajadores pueden seguir trabajando tranquilos porque no van a ser desplazados por mano de obra extranjera y nuestros ambientalistas pueden ser agentes fiscalizadores de que la política ambiental se aplique en esa área. Cada vez que el hombre construye una casa, construye una carretera, construye lo que sea, extrae cobre, deteriora el ambiente. Toda acción humana necesita mitigación. Toda acción del mundo. Pero podemos vivir sin cobre. Cierre los ojos un momento y piense. ¿Y dónde estarán las computadoras, Fernando? Los chips, los carros eléctricos, la refrigeradora, ¿no? Los alambres de conducción. El desarrollo está ligado a esto. Es más, hay una edad de cobre. De hierro, de cobre. Y ha desmarcado esto el desarrollo de la humanidad. Entonces yo no puedo más que decirles a ustedes y pedirles que en este debate, y usted tiene el derecho a tener cualquier opinión, cuando nosotros discutimos los tratados de Torrijos-Carter, 35% de los panameños votó en contra y tenía el derecho de votar en contra. Nunca nos opusimos a que hubiese gente en contra. Lo que pasó es que al principio, cuando estamos discutiendo los tratados de Torrijos-Carter, los enfocamos mal. Caímos en un debate de carácter jurídico. Y tuvo que haber una intervención de Omar Torrijos, para los que no conocen esa época, en la televisión para explicar la importancia de deshacernos del enclave colonial. Hoy ustedes los miran, porque los últimos 30 años post-invasión, cuando regresa el canal a las manos panameñas bajo la administración de la presidenta Media Moscoso, comienza un desarrollo extraordinario. De hecho, le cuento que la señora Moscoso, expresidenta, deja el país con un crecimiento de 6%. Y cuando Martín Torrijos asume la presidencia, el crecimiento se mantuvo sostenido. Y cuando Martinelli llega a la presidencia, el crecimiento se impulsó. ¿Por qué? Porque habíamos liberado las fuerzas productivas del país. Y en todo eso no habíamos cambiado el Tratado de Neutralidad. No lo podemos cambiar. Entonces hay que entender los procesos políticos y ponerlos en su justa perspectiva. Ahora piense en Panamá y piense lo que está ocurriendo en nuestro continente y en el mundo y fíjese ahora por qué
el mundo financiero nos ofrece una oportunidad. ¿Qué es lo que debemos hacer los panameños? Bueno, hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Pensar en los pobres. Pensar en que nuestras riquezas lleguen de verdad a una distribución equitativa. Pensar en nuestros trabajadores, en nuestros indígenas, en nuestras niñas que quedan embarazadas por adultos que irresponsablemente lo hacen y no tienen castigos. Pensar en mejorar nuestra justicia. Pero lo fundamental es pensar en la equidad social. Ay, que sobre todo que este dinero no hagamos el dilema de la cucarachita mandinga y se pierda, ¿sabes? Y se usa de forma razonable y coherente. Y le advierto, el presidente Cortizo recibirá la menor cantidad de estos ingresos. Entonces, en este equipo que trabajó en esto, hay un gran sentido de patria. Pero la patria no puede existir para todos si los bellacos se quedan con todo y nosotros los pobres nos quedamos con nada. Tiene que haber patria para todos. Y eso significa que tenemos que retomar un compromiso social. Este gran esfuerzo que se ha hecho, más el canal, este jaloneo, y por eso yo le di mi agradecimiento a la empresa minera. Porque en la mesa demostró ecuanimidad. Sí. No, bueno, usted dice, bueno, ¿por qué le da la empresa? Si ellos se están robando, porque aquí la gente es simplista. Sí. Bueno, usted sabe que ellos metieron 7.000 millones de dólares aquí, nosotros no pusimos ni un centavo. Y les informo, el 18 de junio, perdón, el 18 de enero de este mes, arranca en forma oficial la construcción de la planta térmica de gas natural de 640 megavatios en Colón. Hoy. El 18. Hoy es 18. 18 es una por ahí. En estos días está por ahí. Si no es hoy, es pasado mañana. Una de las inversiones más importantes, más de $1.000 millones de dólares que se han invertido en Colón. Entonces, hay cosas importantes, hay cosas que debemos preocuparnos, sí, sin duda alguna. Que tenemos que mejorar mucho en nuestro país, sí. Que lo que debemos tener en perspectiva. Yo invito al debate y a aquellos que quieran conversar con nosotros en el debate, este canal está abierto para estas discusiones, para el debate serio. No, fíjense que nosotros tenemos aquí todos los documentos que sustentan lo que estamos diciendo. De manera que el debate arranca. Ojalá sirva el debate para darnos cuentas de las grandes posibilidades que tiene esta nación. Así es.